Tiene la palabra el congresista Tubino Arias Schreiber, presidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, colegas. La Comisión de Trabajo, si bien es cierto, apoya los fundamentos de este proyecto de ley que se acaba de leer de la Comisión de Economía, ha sido visto también en la Comisión de Trabajo este proyecto de ley. Y tenemos un punto de vista diferente. En la Comisión de Economía lo que se está haciendo es extender por 2 años más la jubilación anticipada, cosa que en el caso nuestro lo estamos pidiendo que quede ya como una ley en forma permanente. Y los fundamentos son los siguientes. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por mayoría en su 10ª sesión ordinaria del martes 3 de diciembre del 2013, recaído sobre los proyectos de ley 1475, 2012 CR, 2715, 2013 CR, 2813, 2013 CR, 2850, 2013 CR y 2973, 2013 CR, propone modificar la ley 29426 sobre jubilación anticipada y devolución de aportes para desempleados en el sistema privado de pensiones. Al respecto, debemos mencionar lo siguiente. Como antecedente a las iniciativas legales mencionadas, tenemos la ley 29426 de octubre del 2009, ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Esta ley vigente tiene por objeto la creación de un régimen especial de jubilación anticipada de naturaleza temporal en el sistema privado de pensiones, destinado a aquellos afiliados que cuenten al momento de solicitar el beneficio con un mínimo de 55 años cumplidos para varones y 50 años cumplidos para mujeres, y se encuentren desempleados durante 12 meses o más, y que su pensión calculada en dicho sistema resulte igual o mayor al valor de una remuneración mínima vital. Cabe señalar, señora presidenta, que las propuestas legislativas mencionadas proponen prorrogar nuevamente desde octubre del 2009 la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada hasta el 2015, cosa que es lo que acabamos de escuchar, que es el dictamen de la Comisión de Economía. Esto significa que persisten las condiciones para continuar con dicho régimen. Es decir, en el Perú persiste todavía la precariedad e inestabilidad en el empleo en general. Esa situación se agrava en los casos de desempleo, que actualmente pasa del 60% de la PEA. En ese sentido, con el presente dictamen, se estaría concediendo la oportunidad a aquel sector de la población desempleada durante 12 meses o más consecutivos o no, dentro de los últimos 24 meses, cuenten con un ingreso que le permite enfrentar los problemas económicos. Por ello, señora presidenta, la Comisión de Trabajo considera que es más coherente crear un régimen especial de jubilación anticipada de naturaleza permanente en el sistema privado de pensiones, que cumpla con los siguientes requisitos los beneficiarios. Primero, que cuenten al momento de solicitar el beneficio con un mínimo de 55 años cumplidos para varones y 50 años cumplidos para mujeres, que se encuentren desempleados durante 12 meses o más consecutivos o no consecutivos dentro de los últimos 24 meses previos a la presentación de la solicitud de acceso al régimen de la presente ley. Los desempleados deben acreditar el cese con documentos de fecha cierta. Cuarto, la pensión calculada en el sistema privado de pensiones resulte igual o mayor al valor de una remuneración mínima vital.
Esto resulta beneficioso, toda vez que el espíritu de la norma es que las personas que teniendo las edades antes citadas y encontrándose desempleadas de manera permanente puedan acceder a una pensión de jubilación de manera anticipada, teniendo en cuenta que según nuestro precario mercado laboral les resulta sumamente difícil poder conseguir un empleo. Asimismo, señora Presidenta, se propone que en caso de que la pensión calculada no resulte igual o mayor de una remuneración mínima vital, el afiliado pueda solicitar la devolución del 40% de los aportes que el afiliado tenga en su cuenta individual de capitalización. El saldo quedaría en la cuenta del afiliado hasta el momento de su jubilación. Igualmente, en el caso de que la pensión calculada no resulte igual o mayor de un monto básico de pensión u otro equivalente determinado por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, que actualmente es de 150 soles, el afiliado podrá solicitar alternativamente la devolución de la totalidad de sus aportes contenidos en su cuenta individual de capitalización o acceder a una pensión ajustada a dicho monto básico de pensión. En este último caso, solo estamos regulando lo establecido por el artículo 18 del capítulo 2 del título 7 del compendio de normas de la Superintendencia de Bancas y Seguros, referido a prestaciones, aprobado por resolución SBS 23298 SAFP. Por lo expuesto, señora Presidenta, consideramos pertinente la aprobación de este dictamen de la Comisión de Trabajo y lo ponemos a consideración del Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Concluida la sustentación y como el dictamen de la Comisión de Economía ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para exponer su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso 8 del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra el congresista Bedoya por el grupo parlamentario PPC-APP. La palabra al congresista Bardales. Por favor. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los colegas. Sí, Presidenta, creo que es una necesidad, pues, esta ampliación que se necesita de esta prórroga, que se necesita de esta ley, pues, donde se da la jubilación anticipada de las personas en situación de desempleo. Sin embargo, también es importante, Presidenta, y al Pleno, ver y revisando también el dictamen de la Comisión de Trabajo, se ha recogido algo muy importante, según el proyecto de ley que hemos presentado, que además de prorrogar la vigencia, estamos pidiendo la devolución de los aportes y acceso al monto básico de pensiones. ¿Qué es lo que está pasando, Presidenta, y a los colegas? Persona X de 56 años, que ya tiene el requisito de 12 meses ya en situación de desempleo, y tiene un fondo de 8.000 soles. Va y le devuelven y puede acceder solo al 50% de este monto, ya que estos 8.000 no le va a dar una pensión ajustada a la remuneración mínima vital. Por lo tanto, le dan 4.000 y los 4.000 hasta que cumpla los 65 años. Ahí hay unos costos implícitos o costos de oportunidad, señora Presidenta y colegas, que el afiliado deja o asume, porque esta plata, estos 4.000 soles que muy bien pudiera cobrarlos el mismo día que le han dado los 4.000, pudiera cobrarlo e invertirlo en cualquier otra actividad que le sea beneficioso. Por lo tanto, pues, este costo de oportunidad es importante realzar, Presidenta, que debe ser devuelto. ¿Por qué?
estamos viendo las estadísticas actuales donde podemos observar que en los últimos años nuestras cuentas individuales están perdiendo rentabilidad en las AFPs. No han crecido a más del 5% anual, en el mejor de los casos. Sin embargo, teniendo un efectivo a la mano, el costo, que en algún momento congresistas hablaron, el valor del dinero en el tiempo es precisamente tener el dinero en la mano el día de hoy, porque yo puedo decidir cuál es el beneficio que yo puedo asignarle a ese dinero y no esperar, pues, con lo que está pasando, a que la AFP siga administrando hasta los 65 años. Eso es lo más importante, Presidenta, y creo que deberíamos de apoyar el dictamen de la Comisión de Trabajo. Y además de que la vigencia de esta ley sería permanente. Ya nos hemos dado cuenta lo beneficioso que es y cuánto apoyaría a la población que se encuentra dentro de estos rangos. Otros puntos también que debemos de observar, Presidenta, y que también se han publicado durante toda esta semana, es que las AFP pues tienen un mal gobierno corporativo. Y esto pues es precisamente resultado también de ese mal gobierno corporativo. Además de los N afiliados, cerca de los 57.000 afiliados que supuestamente están no habidos o en situación de fallecidos y que las AFPs no están haciendo nada con esos montos. Un gobierno corporativo debería ya haber identificado esto y haber devuelto estos montos a los familiares directos. Yo creo que es importante ir modificando la ley para ir mejorando precisamente la gestión de las AFPs. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Marta Chávez. Congresista Marta Chávez. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bardales. Ya veía que estaba pasando el tiempo. Tengo una preocupación en relación a esta ley, porque justamente una ciudadana que conocí circunstancialmente, al conocer que se está tratando el tema, me escribe diciéndome: señora, no entendemos cosas en relación a esta ley de jubilación anticipada, al cómo funciona. Se supone que los obligan a que ellos escojan una compañía de seguros que está vinculada a la AFP a la que pertenecen. Les dan una pensión, pero el resto en base a un monto de su cuenta individual. Pero el resto de la cuenta individual durante un periodo, en el caso de esta señora son 5 años, se lo van a trasladar a esa compañía de seguros y aparentemente esa compañía de seguros no les da ningún interés, ninguna rentabilidad. ¿Qué hace durante esos 5 años esa compañía de seguros vinculada a la AFP a la que está inscrita la ciudadana con el dinero que le transfieren? Su segunda interrupción podría ser concedida. Congresista Chávez, continúe. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bardales. Esta cuenta individual de capitalización está vigente. Es posible que esta persona recupere luego un puesto de trabajo y pueda seguir aportando. Pero mientras tanto, un porcentaje importante de esta cuenta individual está siendo transferida a una compañía de seguros que, reitero, según me han señalado, no paga ningún interés ni responde por ninguna rentabilidad, aparte de lo que señala el congresista Bardales, que en el último semestre todos hemos visto que nuestra rentabilidad ha caído y que ha sido conveniente sí para las AFPs porque ellas ganan una comisión, pero nosotros no aumentamos ni siquiera nuestro fondo de capitalización. Es decir, eso va al aire y se juega con el riesgo de el mercado de valores interno. Entonces quisiera, si por favor me puede el presidente de la comisión informante a absolver estas inquietudes que las estoy trasladando de una ciudadana que me escribe precisamente sobre este tema. Gracias, congresista Bardales. Gracias, congresista. Continúe, congresista Bardales. Gracias, Presidenta. Sí, para ir terminando, Presidenta,
Lo que acaba de mencionar la congresista Chávez es lo que sucede en la realidad. Muchas personas que no logran entender todavía, porque cuando van a la AFP asignada, solo le entregan o le devuelven pues el 50% de su cuenta, y el resto pues no sabemos cuál es la rentabilidad, pudiendo una persona X darle el beneficio que crea conveniente. Otro de los temas importantes también que se ve en este dictamen, Presidenta, es que en caso de que la pensión calculada, dice, no resulte igual o mayor de un monto básico de pensión. Ese monto básico de pensión es lo que designa la Superintendencia de Banca y Seguros. Ese monto debería ser el indicador precisamente para que se vea la necesidad de devolver o que el afiliado pues tenga este monto básico que le ayudaría en algún momento a acceder a un seguro de salud. Eso sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lescano. Señora Presidenta, muchas gracias. Muy buenos días. La bancada presentó el primer proyecto de ley en esta materia. Es un tema importante que tiene que ver con las pensiones que están pagando las AFPs. Y en este caso se trata de una pensión por jubilación anticipada, una forma especial de recibir una pensión. La norma general, señora Presidenta, es que quienes cumplen 65 años y han aportado a las AFP reciban su pensión. Pero esta forma de recibir la pensión, señora Presidenta, por un aportante a las AFPs es cuando el aportante haya cumplido 55 años si es varón, 50 años si es mujer y haya quedado desempleado, y la pensión que tenga que recibir de acuerdo a su monto sea igual a una remuneración mínima vital. La propuesta de la Comisión de Trabajo, a diferencia de la Comisión de Economía, es que este régimen de jubilación anticipada sea permanente. En cambio, la propuesta de la Comisión de Economía solamente prorroga este régimen 2 años más, 2014 y 2015. En el Perú, señora Presidenta, estimados colegas, siempre hay desempleados. Es muy fácil perder el trabajo. Y se quedan desempleados muy jóvenes, 40 años, 45 años, y han aportado a las AFPs, pero como no tienen trabajo, ya no pueden aportar. La ley se pone en el supuesto de que esa persona tenga 50 años si es mujer o 55 años si es hombre, el Estado, la AFP le paga una pensión anticipada, con los requisitos que establece la primera ley. Yo creo que en el dictamen de la Comisión de Trabajo ha habido un error, porque en estos momentos aquella persona, señora Presidenta, que pueda ser beneficiada de este régimen, tiene que cumplir los requisitos que he mencionado. Ahora, muy bien, si no cumplen los requisitos que he mencionado, a esa persona se le puede devolver el 50% de sus aportes, a efecto que, como ha dicho el congresista Bardales, pueda disponer en cualquier tipo de actividad y pueda tener una rentabilidad, ese aportante de las AFPs, pueda tener una rentabilidad. Pero aquí en el dictamen de la Comisión de Trabajo se ha disminuido ese porcentaje, dice solamente se le devuelve el 40%, no, la ley vigente dice que se le devuelve el 50%, y sobre eso creo que en la Comisión de Trabajo no tuvimos ningún tipo de debate. La ley debería dejarse tal como está, 50% de devolución si es que esa persona no va a tener posibilidad de recibir una pensión de jubilación anticipada. Entonces, en dictamen de la Comisión de Trabajo se dice 40%, no, debe ser el 50%. Y un tercer aspecto, Presidenta, es la devolución de la totalidad de los aportes, que está en el artículo 4 del dictamen de la Comisión de Trabajo. ¿Y cuándo se le devuelve la totalidad de los aportes al afiliado? Cuando va a percibir una pensión menor
o igual o mayor, dice, a un monto básico de pensión. ¿Cuánto es un monto básico de pensión? Creo que es 120 soles, 150 soles, 150 soles. Es decir, yo creo que una persona con 150 soles no puede vivir. Y siendo una persona ya mayor, no puede vivir. Y darle una pensión de esta naturaleza sería pues una burla. Entonces, si no llega a tener una pensión de esa naturaleza, se le debe devolver, señora Presidenta, el 100% de los aportes. El 100% de los aportes. Me pide una intervención, congresista Bardales, con todo gusto. Congresista Bardales. Sí, gracias, congresista Lescano. Sí, lo que acaba de mencionar el congresista Lescano es muy importante. El monto básico de la pensión es aproximadamente 150 soles para estos años. La idea es que muchas de estas personas prefieren tener una pensión mensual de estos 150 solo por el hecho, congresista Lescano, de que no perderían el seguro de salud, el acceso a la salud. Eso es lo que en muchos casos existen pues personas que tienen montos de esta naturaleza. Y en el caso de que, bueno, no piensen en algún momento enfermarse y no tener un acceso a los servicios de salud, pueden pedir la devolución total. Solo por ese hecho, congresista Lescano. Gracias. Congresista Lescano. Sí, Presidenta. Yo decía que cuando el afiliado no va a percibir una pensión igual al monto básico de pensión, es decir, 150 soles, puede pedir la devolución del total de los aportes. Del total de los aportes. Y me parece muy bien, porque con 150 soles, repito, no va a poder vivir una persona, pero con un capital de 7.000 soles, 8.000 soles, sí va a poder tener quizás una mayor rentabilidad. Y lo que corresponde es la devolución total. Esa es otra diferencia entre el dictamen de la Comisión de Economía y el dictamen de la Comisión de Trabajo. El dictamen de la Comisión de Trabajo está poniéndose en otros casos que favorece al afiliado. Este caso, por ejemplo, de la devolución total de los aportes. Consecuentemente, Presidenta. Continúe. Nosotros pensamos, Presidenta, que es el dictamen de la Comisión de Trabajo que trae mucho más beneficios y es mucho más favorable al afiliado. Hace el régimen de manera permanente y no temporal. Se pone en otros casos, como es la devolución total de los aportes. Y ese es un avance significativo en esta materia de pensiones, porque en el Perú, Presidenta, tenemos pensiones miserables, con los cuales la población no puede vivir. Me pide una interrupción en la congresista Alcorta, con todo gusto, Presidenta. Está en el tiempo adicional, congresista, solicitaremos la interrupción al siguiente orador, por favor. Congresista Lescano. ¿Tú quieres? Está en tiempo adicional, congresista Lescano, ya no puede conceder interrupciones. Conforme. Entonces, Presidenta, nosotros vamos a apoyar el dictamen de la Comisión de Trabajo, pero quiero hacerle presente al congresista Tubino, presidente de la Comisión de Trabajo, que en la votación que se dio en la Comisión de Trabajo no se puso para la devolución total de los aportes el máximo de monto básico de pensión, 150 soles, sino se acordó que eran 2/5 partes de la remuneración mínima vital. Y al parecer el equipo técnico no ha consignado esta situación en el artículo 4. Para concluir. Presidenta, era el monto límite no era 150 soles, era 2/5 partes, era más o menos 300 y un poco más de soles, sacando las 2/5 partes de la remuneración mínima vital. Eso debía estar en el artículo 4 y no se ha consignado en el dictamen correspondiente. Entonces le da mayor facilidad al afiliado, le da mayor espacio para que otros afiliados puedan acogerse y recibir la devolución total de los aportes. Ahora, muy bien, congresista Bardales dice, le vamos a guardar un porcentaje de sus aportes porque le dan servicio de salud.
No, eso le dan solamente por algunos meses más, después desaparece, porque el afiliado ya no está por tanto y se queda sin servicio de salud. Lo que están diciendo eso son las AFPs para pretender retener ese porcentaje y no devolverlo, señora presidenta, a las afiliadas que están en situaciones límite. Y me parece también un asunto importante lo que se ha puesto en otro dictamen, que a las personas con enfermedades terminales, a las personas que tienen discapacidad grave, a las personas que ya no tienen un espacio de vida considerable, también se les devuelve el 100%. Y eso... Concluya, por favor. Se puede traer el dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo, incluir ese artículo acá para de una vez resolver el tema. Y con eso estamos, señora presidenta, beneficiando a un montón de gente que tiene su plata en las AFPs. Está muriéndose en vida porque tienen SIDA, porque tienen enfermedades terminales, porque tienen discapacidad grave, tienen su plata en las AFPs y no les devuelven. Y yo creo que eso sí es atendible, presidenta, poner en un artículo que a esa gente también se le debe devolver el 100%. Yo con esas acotaciones vamos a respaldar el dictamen de la Comisión de Trabajo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Lourdes Alcorta, como oradora en representación de la bancada de Unión Regional. Gracias, presidenta. No, yo quería simplemente hacer una consulta, bueno, tomé en todo caso el tiempo. Tengo una preocupación, una inquietud, no tengo claro un tema, y era un poco en la misma línea del congresista Lescano, porque si el tema es la pensión hasta los 65 años, ¿por qué esa pensión no puede ser heredable, por ejemplo, hasta hijos hasta 23 años? Porque si se considera la minoría de edad, o sea, 18 años, un chico de 18 años acá salía del colegio, recién está en la universidad, recién está entrando en la vida. Porque esa pensión, al perder la vida de sus padres, no puede sustentarlo a él, por lo menos hasta dejarlo bien preparado. Para eso su padre abonado, su madre, toda la vida. ¿Y qué pasa en el caso que tenga hijos con discapacidad o con problemas mentales o discapacidad física o mental? ¿Por qué no pueden heredarla de por vida, por ejemplo? Eso es una cuestión que quisiera que en la Comisión de Transporte, de Trabajo, el congresista Tubino me pudiera aclarar. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio. La palabra el congresista Gustavo Rondón. Muchas gracias, señora Presidente. Por su intermedio, saludar a todo el Pleno del Congreso. Creo que empezamos bien el día, creo que este es un tema bastante importante. Yo quiero recoger las palabras del presidente de la Comisión de Economía, que dice, entre sus argumentos, un proyecto que protege al ser humano en una edad vulnerable. Eso es lo que tenemos que entender todos los peruanos en la discusión de este proyecto de ley. Y es que yo felicito a la mesa por esta programación, pero creo que hay que ir más allá. O sea, yo creo que la Comisión de Economía hace bien cuando prolonga, pero la Comisión de Trabajo hace mejor porque la idea es de que esto tenga un argumento mayor. Y yo les voy a hablar desde el lado humano, desde el lado médico, del geriatra. El envejecimiento está ya del 8.4, abruptamente va a pasar al 10.2 y en 5 a 7 años más va a llegar al 12.4. O sea, vamos a tener tal cantidad de adultos mayores que indudablemente hay que ir previniendo muchas cosas. Lo segundo es que el envejecimiento, ojo, si bien es cierto, está prolongándose, también está acercándose más antes de los 60 años. O sea que ya tenemos viejos prematuros, por el estrés, por el medio ambiente, etcétera, etcétera, muchas razones. Y en ese contexto creo que la disposición es bastante buena. Hay que indudablemente remarcar algo. Yo creo que el proyecto de la mesa de trabajo es importante, pero quiero hacer una reflexión y que le he conversado con los asesores de ambas comisiones. El artículo 3 dice de la devolución parcial. O sea, yo gano tanto, o sea, una cantidad que resulte igual o mayor a la remuneración mínima y obviamente me van a devolver el 40%. A los 65 años me devuelven lo demás para muchas otras necesidades. Continúe.
Gracias, Presidenta. Y en el artículo 4 dice la devolución total. Pareciera un buen sentimiento, o sea, pareciera que vamos, porque es poquito, le vamos a dar todo el 100%. Pero ojo, la ironía está aquí. ¿Qué pasa con esa persona que tú le devuelves el 100%? Llegado los 65 años, no va a tener perrito que le ladre. Y ahí va a venir el problema mayor. O sea, agudizamos más en los que más lo necesitan. Entonces, yo propongo a ambas comisiones, y especialmente a la de Trabajo, que la devolución sea tanto igual para los que tienen una remuneración mínima vital o los que no la tienen. Porque en el fondo, a los 65 años, tenemos que seguir protegiendo a esta masa de seres humanos. Porque mal haríamos salir del paso entre los 50 y 55 años, darles todo, porque aparentemente es muy poquito el monto, pero peor error sería darles todo y a los 65 no tengan nada. Entonces yo creo que la idea debe ser que sea, está muy bien, ese 40%, tengas más del mínimo o tengas mínimo. Lo importante es que sigas, porque la vida no solo se está alargando, hay que también ensancharla en calidad. Concluya. Para terminar, para darles calidad de vida. Y en ese sentido, creo yo, la bancada de Solidaridad por lo menos apuesta por ir más allá de la propuesta de la Comisión de Trabajo, pero sí pediría que ese artículo 4 no vaya al 100%, que se mantengan, así sea poquito, vivirá con un poquito, pero a los 65 años no se va a quedar tampoco desamparado, y que sí sería una carga para el Estado, para la propia familia y para el propio, en este caso, paciente geriátrico. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio. Sí, Presidenta, colegas congresistas. Se trata de un régimen vigente que vence este fin de año. ¿A quiénes alcanza este régimen? A hombres mayores de 55 años y a mujeres mayores de 50. Y a todos aquellos hombres y mujeres que se encuentren desocupados y que el fondo no les alcance para una pensión. La propuesta de la Comisión de Economía, por la cual vamos a votar, señala prorrogar la vigencia de la Ley 29426 hasta el 31 de diciembre del 2015, es decir, por 2 años. Consideramos que este dictamen es atinado y la bancada nacionalista Gana Perú va a votar a favor de esta iniciativa. Me pide una interrupción el congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano. Señora Presidenta, solamente a través de la presidencia decirle al colega Zamudio, vocero del partido de gobierno, de la bancada de gobierno, que todos los años hay desocupados. Los desocupados no van a estar solamente hasta el 2015, van a seguir. Se van a producir siempre personas que van a perder su trabajo, Presidenta. Y esas personas necesitan un régimen permanente, no temporal, porque vamos a estar todos los años en el Congreso prorrogando y prorrogando y prorrogando, cuando podemos hacer una norma ya de carácter permanente. No hay ningún sentido, Presidenta, solamente prorrogar 2 años. Yo le pido que consulte con los colegas, con el Ejecutivo, para que pueda permitir que el Congreso establezca una norma de carácter permanente. Repito, no hay ninguna lógica, ninguna explicación que sea solamente un régimen de carácter temporal. En el Perú, señora Presidenta, tenemos empleo precario. Gracias, congresista. Continúa, congresista Zamudio. Bueno, para concluir, señora Presidenta, nosotros vamos a votar por el dictamen de la Comisión de Economía, que es prorrogar por 2 años más la vigencia de la ley 29426. Gracias. Finalmente tiene la palabra el congresista Galarreta. Muchísimas gracias, Presidenta. Presidenta, para sustentar de alguna manera la posición de nuestra bancada, que definitivamente ha estado en varios de los temas relacionados al sistema privado de pensiones y AFPs, a favor de los afiliados y
tratando de que el sistema privado de pensiones, que es un sistema alterno al sistema nacional, de alguna manera quebrado y de alguna manera que durante años confiscó los fondos de los jubilados en el sistema público. En esta propuesta lo que buscamos fundamentalmente, presidente, coincido con lo que planteaba el congresista Lescano en la medida que siempre se van a dar estas condiciones de poca empleabilidad. Hay una situación de receso en la economía que probablemente complique también a un montón de trabajadores. Sin embargo, presidenta, creo que ese sería un debate mucho más profundo, sería un debate mayor, un debate en el que probablemente yo lo invito, y creo que Johnny Lescano es uno de los que más propuestas ha presentado en esta materia y quien habla también, para poder ir a un tema de mayor profundidad, pero este momento... Y lo que se está debatiendo hoy día, presidenta, es una situación que el 31 de diciembre culmina. El 31 de diciembre termina el régimen de jubilación anticipada. Hoy día en la ley del sistema de pensiones existe un régimen especial de jubilación anticipada, pero con otras condiciones. La reja o el reja que le llamamos tiene condiciones, digamos, mucho más posibles de poder cumplir para poder adquirir esta jubilación anticipada. Lo que se está planteando es prorrogar por 2 años. ¿Por qué por 2 años? Justamente lo que ha dicho el congresista Lescano. Permanentemente se ha venido prorrogando. Sin embargo, las condiciones, presidenta, y aún con un receso económico que creo que nadie va, desaceleración, económica, presidente, que nadie lo va a negar, es un momento en el que necesitamos justamente impedir que culmine este régimen especial, ampliarlo por 2 años y en ese momento, y lo invito al congresista Lescano y a todos los que han hablado, incluso a la Comisión de Trabajo, sentarnos, como lo hemos dicho, a poder presentar propuestas en mejorar el sistema. Pero ahorita hay una urgencia y hay una necesidad frente a un montón de gente que va a terminar el 31 de diciembre y que se requiere ampliar con un plazo prudente, no cada año, sino con un plazo de 2 años, para que no se vean perjudicados por la situación en la que se encuentran en este momento. Me pido una interrupción del congresista Juan José Díaz Dios, si usted lo permite. Congresista Juan José Díaz Dios. Gracias, presidenta. Yo quisiera, recogiendo lo dicho por el congresista Galarreta, yo lo suscribo, pero sin embargo hacer mención a otro tema que también ha sido mencionado en el Pleno, que es respecto a la posibilidad de que pueda darse una devolución total de los aportes a aquellos afiliados que se encuentran en una situación en la cual se ha visto disminuida de manera considerable su expectativa de vida. En el caso puntual, personas que han sido desahuciadas de repente, que les quedan pocos meses de vida y que podrían hacer uso de sus ahorros, que en buena cuenta eso es de lo que se trata, lo que tiene una AFP, para poder de repente tener un mejor tratamiento paliativo para el dolor o en general, insisto, una mejor calidad de vida. Yo lo que pediría es que sea considerado este tema también, si queremos darle una jubilación anticipada por el caso de desempleo. Con más razón me parece que se debería atender este tipo de supuestos. En ese sentido, yo pediría la posibilidad al presidente de la Comisión de Trabajo de pedir un cuarto intermedio porque he escuchado este tema en varios congresistas y que se pueda acumular de paso mi proyecto de ley el 3112 que desarrolla precisamente estos supuestos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Continúe, congresista Galarreta. Le pido una segunda interrupción y final el congresista Bardales. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Galarreta. Sí, a lo que mencionaba el congresista Galarreta, decir que tiene que haber mayor análisis de esta propuesta en la devolución. Yo creo que es tan simple esta propuesta del artículo 4 del dictamen de trabajo, porque solo actualmente te devuelven el 50%. ¿Por qué no hacer al 100%? Eso nomás sería la ampliación, como dice Galarreta, porque actualmente, ¿cuáles son los criterios de esta devolución? ¿Por qué no hacerlo al 100%? Es lo que nos preguntamos ahora, porque actualmente te dan el 50%. ¿Por qué no prolongarlo a la totalidad de su fondo? Eso yo creo que es lo más importante y lo que debería primar en este dictamen de una vez para que en 2014 tengamos más beneficiarios de esta ley. Gracias, presidenta. Gracias, Galarreta. Continúe, congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Presidenta, yo suscribo lo dicho por los 2 anteriores congresistas que me han pedido la interrupción, pero ese es otro debate. Y yo le pido a la bancada fujimorista que nos acompañó en el intento de hacer una verdadera reforma del sistema privado de pensiones y no lo logramos hacer,
para trabajar. Tenemos todos estos meses para trabajar. Hoy día hay un proyecto aprobado por unanimidad en la comisión principal, que es la Comisión de Economía. Yo estoy de acuerdo con la devolución, lo planteamos en nuestro dictamen minoría que perdió hace unos meses, pero la devolución, Presidenta, involucra hacer todo un análisis de costo, de por ejemplo los bonos reconocimiento, un análisis de costo de cuánto dinero va a entrar en un momento en la economía, porque cuántas personas van a pedir la devolución total. Yo estoy de acuerdo con ese tema, pero ese tema puede frenar algo que es urgente y que es necesario. El régimen de jubilación anticipada en un momento que la economía se ha visto frenada y donde muchas personas probablemente con los requisitos que tiene este régimen especial culmina el 31 de diciembre y tendrían que ampararse en el régimen que está en la ley actual. Por lo tanto, Presidenta, yo tomo la palabra y saben, con el congresista Lescano, con la bancada fujimorista, trabajar los temas de salud sobre necesidades que le devuelvan el 100% si hay una enfermedad como el cáncer, etcétera. Creo que tendría que estudiarse y podríamos sacar una propuesta. Eso se está viendo incluso en la Comisión de Trabajo. Sé que hay un proyecto que se está trabajando. Hoy día, Presidenta, el tema de la jubilación o el régimen de jubilación anticipada, que tiene algunos requisitos que son mucho más factibles de adquirir que otros. Para que concluya. Culmino, Presidenta. Es un régimen que estaría culminando el 31 de diciembre. La idea de que este régimen sea permanente es una propuesta que lo hicimos en un momento en la Comisión de Economía. Y quedamos, porque se aprobó por unanimidad en la Comisión de Economía ese dictamen, quedamos en que eso deberíamos estudiarlo con calma. Así que yo, tanto la bancada fujimorista, el congresista Lescano y quien habla, que hemos estado dando batalla en este tema, creo que hoy día tenemos un tema específico. Tratar de que el régimen de jubilación anticipada, ese régimen especial, no culmine. Hay situaciones en materia económica, como un receso, como una desaceleración, que podría hacer que varios trabajadores entren en esta situación y si no está el régimen vigente, Presidenta, podrían tener este perjuicio. Por lo tanto, Presidenta, yo a la comisión principal, que es Economía, que es la que tiene que ver que recoge, yo le pediría que podamos poner al voto este dictamen que esté por unanimidad y comprometernos todos a seguir trabajando. Eso es un tema permanente, por lo menos la bancada PPC-APP sigue presentando propuestas en esa materia, pero hoy día entraríamos en un entrampamiento, creo, Presidenta, innecesario, y creo que no tenemos ahorita el análisis costo-beneficio para poder introducir otros temas cuando ya hay un dictamen específico sobre la ampliación del régimen especial, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Salazar. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludo cordial a todos los señores congresistas. Uno de los problemas que se tiene en el régimen privado, señora Presidenta, es con relación a cómo se calcula la pensión. Y la pensión se viene calculando como si los peruanos tuviesen una vida de 110 años. El famoso RB 2004, que es una fórmula chilena. Es una fórmula chilena que se viene aplicando para este régimen privado de pensiones, cuya vigencia de vida es hasta los 110 años, pero si nosotros analizamos y tomamos en consideración lo que nos dice el INEI, el cálculo de vida del peruano es entre 75 y 80 años, y esa es la gran distorsión que existe hoy en día para el cálculo de la pensión que tiene hoy en día los ciudadanos que están afiliados a una AFP. Presidenta, y ese es uno de los problemas y eso es lo que se tiene que sincerar. Entonces, lejos hoy en día de ir a ese tema, de lograr buscar las fórmulas para poder generar esta expectativa de vida al peruano a lo que es la realidad y no sobre estándares sobre los cuales hoy en día el Perú no los tiene. Son poquísimas las personas que puedan llegar a tener una vida de 110 años, pero que los cálculos están dados en ese orden de ideas. Entonces, Presidenta, considero importante para que se tenga en consideración este RB 2004 y que verdaderamente no se tome como al pie de la letra lo que se manifiesta en este RB 2004 en los términos de vida, sino que sencillamente tenga que tenerse en consideración lo que el INEI manifiesta claramente entre 75 y 80 años la vida útil que tiene un ciudadano aquí en el Perú. Me está pidiendo, use la palabra el señor congresista, señora Presidenta. Congresista Angulo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Salazar. Me parece que este tema es un tema de justicia.
tenemos nosotros cerca de 100.000 millones de soles depositados, 5,5 millones de ahorristas o de pensionistas o de afiliados a un sistema privado de pensiones. Hemos puesto 100.000 millones de soles durante 20 años, desde 1993 hasta la actualidad. Pero ¿qué ha pasado con este dinero? Además de ello, nosotros hemos pagado 30% para que administren, para que las administradoras privadas de pensiones puedan administrar este dinero. Después de 20 años hemos perdido cerca de 40.000 millones de soles. Matemáticamente tenemos una fórmula, lo podemos demostrar y desafiamos a cualquiera del Banco Central de Reserva o del Ministerio de Economía y Finanzas que nos diga si esto que estamos diciendo es falso. Su segunda interrupción, ¿podría concederla, por favor? Gracias, congresista Angulo. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Presidente, muy breve. La moción 3430, presentada el 7 de junio del 2012, es una moción presentada por todas las bancadas parlamentarias, congresista Ceballos, Lewis de Alcázar, Galarreta, León Romero, Grupo Fujimorista, Castañaduy. Presidente, esta moción plantea crear una comisión especial, 7 de junio del 2012, para estudiar un periodo de un año, una comisión especial encargada de estudiar y promover alternativas que permitan ampliar calidad y cantidad de la cobertura que actualmente ofrecen los sistemas y regímenes privados, públicos y mixtos de pensiones y salud. Aprobemos el dictamen de la Comisión de Economía y aprobemos esta moción, trabajemos en una comisión especial y podamos volcar todas las ideas que se necesiten en materia de salud, en materia de régimen especial, etcétera. Esto no es una comisión dictaminadora, esto irá a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de Economía, pero hay alternativas que el Congreso puede usar y dedicar y abocarse a estudiar otras posibilidades que he escuchado interesantes en este debate. Gracias, congresista Salazar. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor congresista. Entonces, señora presidenta, en conclusión, existen salidas correctivas para este tema de los 110 años, que es un tema ilógico. La primera de ellas, presidenta, es usar las tablas de mortalidad del INEI, como ya lo he manifestado, que son 80 años. En segundo término, calcular la pensión en función a la esperanza de vida del afiliado. La esperanza de vida no va a ser 110 años, por favor, y esa es una realidad. Y en tercer término, señora presidenta, la opción más justa, que además está alineada con una filosofía liberal y de libre mercado, es que el afiliado pueda retirar pues sus fondos, parte o todo, cuando él lo estime por conveniente. Entonces, presidenta, considero de que existen formas y alternativas para poder regular esto y poder solucionar este problema. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra el congresista Gutiérrez. Muchas gracias, mi querida presidenta. Me pide una interrupción el congresista Angulo. Angulo, si fuera tan amable, por favor. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Bueno, y como iba diciendo, lo justo sería que nosotros devolvamos a los pensionistas o a los afiliados que no cumplen con los requisitos de jubilación. A veces uno tiene 40, 45 años y no tiene la posibilidad de encontrar trabajo durante 12 meses, durante un año, y se dedica a cachuelar en cualquier lugar. Esa persona debería recuperar el aporte que ha hecho al sistema privado de pensiones durante 20 años, porque de todas maneras se está perdiendo. Si esa persona pudiese poner ese dinero en una financiera, va a ganar por lo menos 6 o 7% al año. Ahora está perdiendo. Entonces, pensamos que está bien, por un lado, que se prolongue esta ley, el artículo 1, la ley 29.426, y que podamos no hacerlo solamente durante 2 años, sino de manera permanente. ¿Su segunda interrupción se la concede? Bueno, gracias, congresista Angulo. Congresista Rosa Mavila. Presidenta, gracias, congresista. Señor, cada vez que discutimos problemática de las AFP, el congresista, Galarreta nos promete muy bien
que debemos hacer una comisión para estudiar los problemas de fondo que tienen que ver con el, disculpen la redundancia, el fondo privado de pensiones. Y entonces, señora, hasta que lleguemos alguna vez al hipotético hasta ahora negado de que se establezca una comisión que vea los problemas de fondo del fondo privado de pensiones, tenemos que acudir a soluciones temporales, como la que es materia de examen este día. Sin embargo, incluso en esas disposiciones temporales hay elementales criterios, pues, de humanidad, señor. Yo estoy de acuerdo con que en el caso de enfermedades terminales, a un viejo que ha aportado lo principal de su vida, señor, a los fondos privados de pensiones, que por supuesto en los años de mayor productividad los ha dedicado para aportar a ese sistema privado de pensiones, a una persona con cáncer, con enfermedad terminal, que necesita un apoyo de cuidado, no se le va a negar, señor, a fin de cuentas, el dinero del fondo privado de pensiones. Puede entrar congresista como orador al final, porque el congresista Lescano habló como autor de uno de los proyectos. Usted habla como oradora después del congresista Gutiérrez, por favor, para respetar las normas. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias. Como autor del proyecto, presidenta, quisiera asumir una posición reflexiva y ciertamente responsable. Veo que por un lado existen dos propuestas maximalistas, una enmarcada dentro de una concepción estrictamente populista y otra de corte liberal. Frente a eso, nosotros creemos que debemos ser responsables porque el fondo de las pensiones de este sistema privado sin duda enmarca un tratamiento responsable. Presidenta, cuando solicitamos que se haga una prórroga de 2 años y que culmine la vigencia de este proyecto al 31 de diciembre del 2015, es porque creemos que el fondo de pensiones sea bien manejada. Si bien las pensiones del REJA se financian con recursos de los afiliados, la redención del pago del BDR proviene de un fondo consolidado de las reservas previsionales, el mismo que en los últimos años de vigencia de la ley se vio acelerada su disminución desde la implementación de todos estos regímenes de jubilación anticipada. Por lo mismo, se transfirieron más de 400 millones al referido fondo, presidente. Es decir, cuando el Estado es intervencionista, cuando va a detallar todos los temas, se pone en riesgo esos fondos que son de reserva. Presidenta, no nos anima ningún propósito, sino la responsabilidad de ver para hacia adelante una conducta adecuada de este Parlamento que estoy seguro sabrá responder a esas expectativas con una votación serena, pensando en que el fondo no puede ser mal utilizado, pero sí respondiendo rápidamente a expectativas como una jubilación anticipada, cuando en la casuística puesta se establece, por ejemplo, que una persona tenga 12 meses sin trabajar y necesita del auxilio de sus propios fondos. Presidenta, por todo lo expresado, nosotros como bancada vamos a respaldar de manera unánime y responsablemente, viendo al país, el dictamen suscrito por la Comisión de Economía, y ese dictamen será puesto a voto y seguramente todos los señores parlamentarios de nuestra bancada apoyaremos, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. La congresista Mavila, por favor. Gracias, presidenta. El tema, si lo tratamos desde una perspectiva de fondo, con calma y con responsabilidad, señora presidenta, dice relación con la circunstancia material de que, pasados los 55 años, los ciudadanos peruanos que antes han laborado tienen serios problemas de inserción laboral. ¿Quién consigue trabajo, señor, a esa edad y en esa condición etaria?
en un reciente trabajo, señor, que establece las características de la duración del desempleo, establece, señor, que en un promedio de 14.5, la tasa de crecimiento, señor, en materia de desempleo se incrementa significativamente cuando hay un grupo de edad superior a 45 y más años. Y ese es el tema de fondo, lo que origina que el viejo en nuestro país tiene pues una pérdida de ingresos constantes para su manutención, para su sobrevivencia y por supuesto para atender lo que es prioritario a su vulnerabilidad por condición etaria, que son sus condiciones de salud. Un viejo señor que ha trabajado toda su vida, generalmente después de los 5 decenios, señor, tiene enfermedades como el cáncer, tiene enfermedades como la arteriosclerosis, como el Alzheimer, entre otros, señor. Y en ese estadio, en esa condición etaria, una persona que ha aportado toda su vida al fondo privado de pensiones, ¿tiene o no derecho, señor, a recibir aquello que ha aportado y que le pertenece? Y que en términos de derecho civil estrictamente corresponde a una relación de dominio o de propiedad. Máxime cuando es cierto lo que ha notado un integrante de la bancada fujimorista, la visión de tasa de edad que tienen las AFP es superlativa, señor. El peruano se mueve antes y en consecuencia las AFP, el dinero que no devuelven a los que mueren, se lo apoderan ilícitamente cuando es un dinero privado. Continúe. Desde esa perspectiva, señora presidenta, lo mínimo que debemos atender es evidentemente tratar las circunstancias de vulnerabilidad, esas circunstancias de vulnerabilidad que hace que ante la existencia de enfermedades casi terminales, graves, riesgosas, permanentes, sistemáticas, obviamente tenga derecho, ¿no es cierto?, el aportante de toda su vida a recibir no un adelanto, sino el pago de todo el íntegro de sus dineros. Aquí se habla mucho, con todo afecto, el congresista Josué Gutiérrez habla mucho de la responsabilidad. Sí, señor, la responsabilidad es bien importante. El congresista es uno de los artífices de políticas responsables en materia económica, pero en una sociedad democrática, señor, en el Estado social y democrático de derecho, la responsabilidad, qué duda cabe, no puede estar en perjuicio del principio de humanidad. Por eso, señor, lo mínimo que debe incorporarse a este proyecto de ley es la entrega de todos los aportes en caso de enfermedades terminales y graves. Y para que concluya, por favor. Esta Galarreta, para que concluya. De una vez nombremos una comisión que trate estructuralmente, señor, los fondos privados de pensiones, en las que muchos engordan y los que realmente aportamos cada vez tenemos más garantías reales de administrar lo que es producto de